el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muchas gracias. Bien, el señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, presidenta. Se han recibido para la cuenta de esta sesión los siguientes documentos. Tenemos comunicación por el cual se informa que el diputado don Jaime Mulet reemplazará a la diputada doña Carol Cariola para la sesión del día de hoy. También tenemos varias solicitudes en relación con el proyecto reforma constitucional sobre salud sexual y derechos sexuales y reproductivos. Aquí tenemos a la señora Jimena Casas, abogada feminista, representante de Salud Sin Miedos, experta en estrategia e incidencia en estas materias, por el cual solicita ser recibida en forma telemática con motivo del proyecto de ley de reforma constitucional mencionado. También tenemos correo de la señora Alejandra Alemán Rodríguez, abogada staff de la organización transregional Women's Links Worldwide, por el cual solicitan recibir a la directora legal para América Latina y el Caribe, Stephanie Lisette Molina, con el fin de exponer en relación con el proyecto que modifica la Carta Fundamental para asegurar el derecho a la salud sexual y reproductiva. También la señora Luz Raidel, su directora de Incidencia Social y Política, representante de la Corporación Miles, en el mismo sentido solicitan ser invitadas con el propósito de aportar al debate legislativo sobre la reforma constitucional. La señora Xiomara Molina de la Asamblea Permanente para la Legalización del Aborto solicita recibir al Consorcio Latinoamericano y del Caribe contra el Aborto Inseguro, CLACAI, con motivo de la misma reforma constitucional. Señora Presidenta, y tenemos también oficio del señor director de la Biblioteca del Congreso Nacional, remitiendo documento que identifica otras iniciativas legales que pudiesen abordar la misma materia en relación con el proyecto de ley que modifica la ley de tránsito y el Código Penal a fin de agravar las sanciones aplicables a la conducción de vehículos motorizados en tabla en esta sesión. También oficio del señor director de la Biblioteca del Congreso Nacional, oficio ATP 076, remitiendo documento que identifica otras iniciativas legales que pudiesen abordar la misma materia tratada en el proyecto de ley correspondiente a boletín 17999, que modifica la Carta Fundamental para limitar la facultad del presidente de la República para conceder indultos particulares. Sobre el proyecto de ley boletín 16.309, sobre el delito de maltrato animal, también la biblioteca ha elaborado un análisis del Registro Nacional de Condenados por Maltrato Animal a propósito del mencionado proyecto. Se ha recibido el oficio del Ministerio Público, por el cual se remite la información de la clase 17 del programa 01 para el Ministerio Público, la ley 21.722 del año en curso. Finalmente, tenemos un oficio reservado que contiene información que, de acuerdo con el artículo 27 del decreto de ley 2859 de la ley orgánica de Gendarmería de Chile, del Ministerio de Justicia, que contiene información que tiene el carácter de secreto. Esto referido a hechos vinculados por haberse dejado sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva al imputado don Osmar Alexander Ferrer Ramírez. Este oficio secreto contiene protocolos operativos de Gendarmería de Chile en estos procedimientos sobre traslado de personas privadas de libertad, que de acuerdo con la norma mencionada tienen carácter secreto y se manejarán de esa manera, Presidenta, para quienes quieran consultar los protocolos que Gendarmería utiliza para el traslado de personas privadas de libertad. Finalmente, también se nos comunica por Secretaría General que no se accedió a la solicitud presentada por esta comisión en orden a mandar a continuación de despachado por la comisión el proyecto de reforma constitucional sobre derechos en materia de salud sexual y derechos reproductivos, Presidenta. Eso es todo. Gracias, secretario. Terminada la cuenta entonces, ¿ofrece la palabra? Aquí era, Presidenta. ¿Ah? Sobre la solicitud de ser recibida en audiencia con motivo del proyecto de reforma constitucional, Sí. ¿podría la comisión acordar alegarlo a la lista de invitados? Sí. Ya venció ese plazo, ¿no es cierto? No, en el caso del derecho sexual y reproductivo, habíamos fijado el día viernes, Claro. pero podríamos... Y estos llegaron después. Llegaron después. Ya, ¿es posible recabar el acuerdo para que estos invitados que han sido solicitados para el otro proyecto que nos está hablando el día de mañana se agreguen a la lista de invitados? ¿Sí?
¿Para qué proyecto? Para derechos sexuales y reproductivos. ¿Y son invitados de, o sea, Han solicitado audiencia. Ser Y nosotros recibidos. establecimos plazo hasta el viernes pasado y ya Para tenemos los- un listado para bastante los- extenso. ¿Sí? ¿No hay unanimidad para eso? ¿Sí? ¿No? Diputada Giles. Presidenta, yo quisiera sugerirle a propósito de la cuenta que pudiéramos, quisiera reiterar algo que he dicho en numerosas oportunidades y que pudiéramos tener un desempeño adecuado en la comisión respecto del reglamento. Me estoy refiriendo en particular a dos órdenes en este caso. Primero, que las personas que nos acompañan, asesores, invitados, no tengo idea, gente que está fuera de la mesa, conserve el comportamiento adecuado, por ejemplo, no hablar, no tener conversaciones entre ellos, porque se supone que están asistiendo a una comisión y que eso impide o dificulta que nosotros podamos hacer nuestro trabajo como corresponde, nos distrae, a veces incluso en voz alta. Y en segundo lugar, y mucho más importante que eso, Presidenta, reiterarle que la interpretación correcta del reglamento, a mi juicio, implica que cuando no está presente el ministro se establece lo que indica el reglamento para la sala, que es que para que pudiera tomar parte de la mesa un subsecretario o subsecretaria, sus invitados o quien envíe el ministro, esto debe pasar necesariamente por el acuerdo de la mesa. Sé que esto ha sido controvertido, que usted ha tenido una actitud bastante de escucha a mi propuesta, pero creo que esto cobra especial importancia cuando en una de esas tuviéramos un cambio de gobierno, de signo en el gobierno, donde tal vez va a ser necesario recordar que esa es una fórmula que hace que podamos funcionar mejor, ¿ya? Y que pasar por sobre esa norma es quitar una prerrogativa parlamentaria, que es que los miembros titulares de esta comisión en conjunto decidan si reciben a un subsecretario o no, lo que tiene relación con la presencia de los ministros. En mi opinión, es fundamental que esté el ministro, que es el colegislador. Nadie más es el colegislador. El colegislador no tiene reemplazo legal ni constitucional. Y por lo tanto, Presidenta, con mucho respeto, quiero pedirle que se deje fuera cualquier otra interpretación. Aquí, mientras yo he estado, ha habido de parte de la misma Secretaría 3 interpretaciones distintas, ¿ya? A mí me parece que sería bueno que conserváramos esta interpretación porque me parece que es útil para el buen desempeño y porque solidifica una prerrogativa parlamentaria que me parece muy fundamental cuando los parlamentarios lo que estamos haciendo es perder prerrogativas todos los días. Gracias, diputada Giles. Sobre los dos puntos. Sobre el primero, recordarle a los asesores que están presentes, son muy bienvenidos, pero que efectivamente requerimos cierto orden acá en la comisión para poder avanzar. Y sobre el segundo punto, se ha cumplido con el reglamento durante todo este tiempo. Se invita a los ministros, solo el subsecretario y la subsecretaria asisten cuando se invitan adicionalmente y si no tenemos que tomar el acuerdo acá en la comisión. Hasta el momento se ha cumplido con el reglamento. Diputada. Claro, con la parte que yo no estoy de acuerdo de la interpretación que, como le digo, ha habido distintas en distintos periodos por parte de la misma Secretaría, cuando es invitado un ministro, un subsecretario, de todas maneras requiere de la unanimidad de la comisión, de todos los miembros titulares para formar parte de la mesa. Es aquello en lo que quiero insistir, porque si no sería tan simple como que el ministro podría obviarse durante toda una legislatura y el presidente de la mesa podría invitar al subsecretario y podríamos colegislar con quien no podemos colegislar. Ese es el fondo del asunto. Nosotros colegislamos con ministros, no con subsecretarios. Entonces yo le pido que la segunda parte de eso se cumpla, es decir, aunque esté invitado el subsecretario, en mi opinión, lo que debe ocurrir es que la mesa completa dé la unanimidad para que ese subsecretario forme parte de la mesa. Diputado Leiva. Sí, mire, esta ha sido una materia que ha sido objeto de divergencia, de interpretación. Yo creo que hay que distinguir necesariamente cuando estamos tramitando un proyecto de ley en general o una discusión en particular. Obviamente la atribución
de poder indicar, opinar en representación del Ejecutivo le cabe exclusivamente al colegislador, que en este caso es el ministro de la cartera respectiva. Independiente de que dentro de la discusión en general pueda invitarse a algún subsecretario por algún tema específico de algún ministerio que es tan complejo, no sé, por ejemplo, en materia de obras públicas, el subsecretario de Telecomunicaciones, que es una materia bien compleja, perfecto, pero él puede dar su opinión en la discusión en general, no así en la discusión en particular, donde el colegislador efectivamente es el Ejecutivo y quien puede proponer enmiendas, modificaciones y opinar respecto de la posición del Ejecutivo es solo el ministro. Bien, gracias, diputado Leiva. Secretario, ¿le puedo solicitar que nos explique un poco cuál es el acuerdo en materia de invitaciones? Cuando tú llamas A ver. a una discusión en general sobre un proyecto de comunicación. Tiene la palabra el secretario que nos va a explicar nuestro acuerdo en este Sí. punto. Los acuerdos que existen por parte de la comisión en relación con... ¿Dónde está? Sí, pero... Sí. Sí, existen varios acuerdos que se han adoptado por la comisión. Ahora, en primer lugar, habría que ver el tema de la aplicación, que se acordó y se ha mantenido por la comisión, el artículo 70 del reglamento de la corporación, establece, y a eso se refería la diputada doña Pamela Giles también, establece que a la sala de sesiones solo tendrán acceso los diputados, los senadores, los ministros de Estado y el personal de la Cámara, también lo tendrá el personal del Senado a título de reciprocidad. Los subsecretarios de Estado también podrán ingresar a la sala de sesiones solo si está presente el ministro del ramo respectivo y mientras éste se encuentre presente. En ese sentido, la comisión, en aquellos casos en que una autoridad de rango inferior al subsecretario, al ministro asiste, se ha ido pidiendo el sentimiento de la comisión por el efecto de que puedan tomar participación en el debate. Luego la comisión también ha acordado que se acordó también facultar A la presidenta, al presidente para los efectos de presentar, durante la sesión se acordó invitar para presentar esos proyectos sometidos al conocimiento de la comisión, al ministro respectivo y también al subsecretario correspondiente. Es una facultad permanente para los efectos de invitar a ambas autoridades o por separado, tomando en consideración que además los subsecretarios son los jefes de servicio y que muchas veces están a cargo de los proyectos. Y después se facultó también al presidente para que pueda efectuar la invitación a la comisión y se adoptó un acuerdo por unanimidad. Ahora, el tema está en que, pero estos son aquellos casos en que se faculta el presidente o la presidenta para invitar. O sea, si está invitada la Perfecto. autoridad. Ya, esos serían los acuerdos que tenemos sobre el punto y no distinguen hasta el momento entre la discusión en general y en particular. Diputada Giles y después diputada Frías. Diputada Giles. Sobre el punto, presidenta, yo quiero aprovechar de decir que yo no tengo ningún inconveniente en permitir que los subsecretarios, salvo cuando haya una razón, ¿ya? Pero lo que sí quiero dejar en claro es que nosotros no podemos tomar acuerdos antirreglamentarios. O sea, prevalece el reglamento. He esperado varias sesiones a un momento de mayor tranquilidad preelectoral para decir esto, y es por las razones que indico. Se trata de una prerrogativa parlamentaria y esta comisión no podría, a mi juicio, acordar algo que está contra el reglamento. Por lo tanto, lo que yo hago simplemente, presidenta, es sugerirle que usted, en el buen ejercicio de nuestro desempeño parlamentario, recupere la forma reglamentaria, pida cada vez que venga un subsecretario, por la razón que sea, la unanimidad frente a la cual yo estoy, ¿ya? Porque eso es una prerrogativa que va a ser muy útil en un tiempo más. Gracias, diputada. Ahora entendí el punto. Lo que usted sugiere es que efectivamente no apliquemos ese acuerdo que adoptamos para facultar a la presidencia porque sería antirreglamentario. Ya, perfecto. Y que siempre se tome el acuerdo. Ya. Voy a pedir el acuerdo entonces para que la subsecretaria, que está invitada al primer punto, pueda acompañarnos acá en la comisión junto a sus asesores. ¿Sí? Ya, acordado. Dígame. Y el plazo para el día viernes era para los derechos sexuales, Ya. para el indulto no.
Perfecto. Además, les pido el acuerdo en 2 puntos. Primero, el plazo para invitar para el proyecto de derecho sexual y reproductivo está vencido, sin embargo, nos llegaron solicitudes para asistir. ¿Les parecería que votáramos que esas personas pudiesen asistir? Podríamos votarlo y si gana la mayoría, esas personas, un listado sí de invitados nuestros, pero estas son instituciones que ellas solicitaron. Sí. ¿Ya? Pero ya pidió la unanimidad. ¿Ah? No, no se necesita la unanimidad. Acá son instituciones que están Son solicitando. instituciones. No, el plazo Aborto. para los diputados. ¿Lo votamos? Secretario, en votación entonces. Es que no es con unanimidad. El secretario me acaba de señalar. Sí, pero ya. Ya, bueno. Lo resolvimos. Ya está resuelto, entonces no vamos a votar. Ya. Ya. Y también lo que quisiera acordar es un plazo para los invitados de este proyecto que es el de indulto. ¿Les parecería que estableciéramos como plazo el viernes de esta semana? ¿Sí? Ya. Acordado entonces. Perfecto. Ya. Cerramos los puntos entonces. Subsecretaria, le invitamos a pasar adelante también a sus asesores, ya que está el acuerdo de la comisión. Vamos a partir entonces con la orden del día. La tabla de esta sesión, la 298, ha sido citada con el propósito de, en primer lugar, continuar con la tramitación en general del proyecto de reforma constitucional iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para limitar la facultad del Presidente de la República para conceder indultos particulares, boletín número 17.999-07. Para eso se ha invitado a los autores de la moción y se recibirá a los invitados que los integrantes de la comisión propongan a la Secretaría. Además, se han invitado al señor Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos, a la señora Kath Collins, directora del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales, al señor Jorge Precht, profesor titular adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y a la señora Mirna Villegas, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Sobre este punto, además, dado que tuvimos una extensa discusión la sesión pasada, les quiero informar que, dado los acuerdos que acá adoptamos, pusimos en tabla una moción del diputado Vilavaca, que vamos a ver en segundo punto, relativa a seguridad. También se le ha solicitado a los parlamentarios que no han tenido proyectos en tabla, que nos hagan llegar un listado de proyectos. Este listado ya contamos, hemos priorizado las materias de seguridad, y una vez que terminemos con los proyectos en materia de seguridad, vamos a pasar a las otras temáticas. ¿Bien? Ya. Le ofrecemos la palabra a la subsecretaria, entonces, ¿no es cierto? Sí. Ya, subsecretaria, le damos la palabra. ¿El verdecito? No, la base del otro lado, ese. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la convocatoria, señora presidenta, y por su intermedio saludar a todos los diputados y diputadas que integran esta comisión. En primer lugar, extenderles en nombre del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, sus excusas por no poder participar hoy de esta sesión. Para él es de la mayor prioridad todas las iniciativas legislativas vinculadas, por cierto, a todo nuestro ministerio, pero en particular aquellas vinculadas a derechos humanos. Él se encuentra ahora en Copiapó, por eso es que no pudo estar presencialmente hoy acompañando esta sesión y me pidió que pudiese representarlo. Respecto a la opinión del Ejecutivo formal, digamos, sobre este proyecto, por su intermedio, tal como lo señalaba la diputada Giles, es muy importante para el ministro poder participar presencialmente y expresar él personalmente la posición del Ejecutivo, sin perjuicio de que me encargara poder asistir hoy, quizás para entregar 2 mensajes clave. Uno, es que es muy importante que el legislador pueda tener a la vista los estándares internacionales de derechos humanos en esta materia, tanto aquellos contenidos explícitamente en tratados vinculantes, suscritos e incorporados a través del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política de la República, nuestro ordenamiento, pero también al desarrollo de algunas otras fuentes del derecho, como lo son sentencias, especialmente de la Corte Interamericana, que se han pronunciado de manera bastante específica en estas materias, no solamente en casos de sentencias en contra de Chile, en la que, por cierto, la sentencia del caso Arellano, Almonacid Arellano, es muy importante, pero de otros desarrollos de estándares también. Hay relatorías específicas sobre justicia transicional, que tienen un cuerpo normativo y unos estándares desarrollados que son muy ricos para poder hacer parte de una discusión legislativa en esta materia. Ese es el primer mensaje que yo quisiera transmitir. Lo segundo es que, por cierto, más allá de las facultades tanto del Ejecutivo como del legislador en sus potestades, hay ciertas limitaciones
a el desarrollo normativo, porque justamente en el caso nuestro la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 2 ordena a los estados que válida y legítimamente suscriben a este tratado la necesidad de adecuar su ordenamiento normativo a los estándares de derechos humanos. Y es por esto que el primer mensaje es tan relevante, ¿no? Sería muy importante para el Ejecutivo poder contar con ese espacio que el ministro quisiera aprovechar de manera personal, quizás cuando terminen de recibir a los invitados, poder él exponer en mayor profundidad cuáles son esos estándares y cuáles son las limitaciones al ejercicio del poder público que están consagradas en este marco normativo internacional que con distintas fuentes obliga a nuestro país y al Estado de Chile a avanzar con ciertas limitaciones y en una dirección que ya está más o menos consagrada en la comunidad internacional y en los tratados que hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico a nivel interno. Eso, Presidenta. Y, por cierto, muy disponible a cualquier solicitud u opinión particular que los diputados y diputadas de esta comisión estimen que puedo entregar. Gracias, subsecretaria. Vamos a seguir invitando, por cierto, al ministro a la educación en la tramitación en general de este proyecto. Muchas gracias. ¿Ofrezco la palabra? ¿No? Sí, diputada Frías. Yo no sé, Presidenta, si será mucho pedir, pero a la subse, pero sería bueno que nos diera una pauta inicial de por qué no se puede indultar a criminales de lesa humanidad, porque al final se habla harto del derecho internacional, de los derechos humanos, pero no siempre hay conocimiento de él y de las obligaciones que implica en determinadas materias. No es que uno tenga que saberlo, pero sí cuál es el impacto o el no impacto de indultar a un criminal de lesa humanidad. Y a eso, si puede, subse, le pediría que se refiriera. Sí, diputada Giles. Sí, para decirlo bien claramente, como es mi estilo que ustedes conocen, creo que la subsecretaria, que está aquí después de nuestra discusión con todos sus poderes y en su calidad de representante de su ministerio, además es una subsecretaría en este caso específica respecto del tema, a diferencia de otras, pudiera hacer gala de su conocimiento técnico, que conocemos y respetamos, y referirse más claramente a entregar una opinión del Ejecutivo respecto a este proyecto, que me parece que es bien crucial. Cualquiera que le escuchara no sabría si el Ejecutivo está o no de acuerdo con este proyecto, más bien tendería a pensar que no está de acuerdo, pero no entendería sin duda por qué no está de acuerdo. Entonces me parece que debería ser muy clara la subsecretaria y entregarnos esa información. Gracias, diputada. Sí, yo voy a también aprovechar de hacer algunas preguntas, subsecretaria, que están bien relacionadas con las dos intervenciones anteriores. Usted habla con mucha propiedad, obviamente, de las que son las obligaciones en materia de tratados internacionales, lo que significa el caso Arellano, pero no la gente que nos está escuchando hoy día y muchos de nosotros no conoce esa nomenclatura. Entonces, le agradecería muchísimo, pese a que vamos a seguir invitando al ministro, que nos se explayara un poquito más sobre de qué se trata esto, por qué es importante, qué dice el derecho internacional, qué es cómo se resolvió esa causa y los detalles que nos pueda entregar. Nosotros tenemos para tratar en general este proyecto en esta sesión al menos hasta las 4:20. Entonces tenemos suficiente tiempo para que nos pueda entregar más detalles. Así que le doy la palabra, subse. Muchas gracias, Presidenta. Y gracias por su intermedio a la diputada Giles por la vuelta. Bien, yo diría que en relación a este proyecto de ley en particular, primero hacer referencia a que existe un proyecto de ley de bastante similares características en el Senado, también en primer trámite constitucional, que tampoco ha logrado iniciar una discusión legislativa más robusta, pero creo que es importante que ustedes lo tengan a la vista. Les podemos hacer llegar el boletín quizás luego para que lo tengan también en consideración. Y por cierto, agradecer mucho el espacio de poder realizar cierta pedagogía en materias que a ratos en la discusión o el debate público, no necesariamente aquí dentro, sino diría yo nuestra sociedad completa tiende a estar bien plagado de mucho eslogan y de poca
reflexión más sustantiva o incluso de criterios o estándares más específicos. Entonces agradezco esa oportunidad y, por cierto, extenderle, Presidenta, y por su intermedio a todos los diputados y diputadas, si quieren material adicional, podemos elaborar minutas temáticas con estándares más desarrollados y más detalle, tanto en este proyecto como en los que ustedes estimen que nuestro servicio, dada la especificidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos como organismo técnico, ponemos, por cierto, a disposición. En el caso de este proyecto en particular, yo diría que hay 3 elementos claves que hay que tener en consideración. Primero, cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, nos referimos no solamente a la gravedad de los delitos que emergen de esta nomenclatura, como tipos penales específicos, sino más bien a la afectación de este tipo de crímenes y las características y los contextos en los que se cometen. Estos crímenes de lesa humanidad, digo, como en términos generales, por cierto, tienen víctimas individuales, personas de carne y hueso que los padecen, ¿no? Pero además atentan en contra de la conciencia de la humanidad completa. Y esa es la principal característica que pone o diferencia este tipo de crímenes respecto de otros delitos donde de pronto los bienes jurídicos protegidos pueden incluso ser los mismos. Digamos, un asesinato, la muerte de una persona en manos de otra es siempre un delito gravísimo, pero evidentemente cuando se comete por agentes estatales, utilizando el aparato estatal como el vehículo para el cual se cometen estos crímenes, y además en contextos de vulneraciones sistemáticas y masivas a la población civil, no es que el delito sea más ni menos grave, sino que tiene unas características particulares que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha desarrollado, imponiendo obligaciones específicas. Y parte de esas obligaciones específicas es, en primer lugar, que los estados tienen la obligación positiva de no solamente investigarlos cuando ocurren, sino que juzgar y sancionar adecuadamente y proporcionalmente estos crímenes. Y la segunda característica es que tienen que habilitar, o más bien los estados tienen la obligación de habilitar medidas individuales de reparación para las víctimas en particular, pero además generar garantías de no repetición, dadas las características y los contextos en que estos crímenes ocurren y se han verificado en la historia reciente de la humanidad, ¿no? Entonces, esto nos impone un escenario en el que el Estado, por cierto, ante cualquier asesinato, cualquier crimen que vulnere un bien jurídico, tienen siempre el Estado el deber de investigar, juzgar, sancionar y reparar a las víctimas en los crímenes de lesa humanidad, en los contextos de ataques sistemáticos y masivos a la población civil. Esas obligaciones se ven reforzadas, y se ven reforzadas por 2 dimensiones particulares. Una, la imprescriptibilidad de estos crímenes, es decir, da lo mismo el tiempo que haya pasado, el Estado siempre va a tener esta obligación. Lo que lo distingue de los crímenes o delitos comunes en materia penal, donde efectivamente para efectos de entregarle certeza jurídica a las personas hay plazos de prescripción. Plazos que pueden ser distintos dependiendo de las características de los delitos. En nuestro país hemos innovado, por ejemplo, en los casos de crímenes sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, avanzar hacia una lógica de imprescriptibilidad, justamente porque entendemos que cuando se lastima a un niño con este tipo de crímenes y características, no es solamente ese niño en lo individual el que se ve vulnerado, sino que es la defensa de la infancia en nuestro país. Entonces, nosotros como Estado nos damos a nosotros mismos un estándar mayor. En los casos de crímenes de lesa humanidad, entonces, esa imprescriptibilidad es además comprendida, y esto es otro elemento que esta comisión, por su intermedio, creo que tiene que tener presente, es que además son inamnistiables, imprescriptibles por los contextos en los que se cometen, y nosotros recientemente hemos recibido una nueva sentencia de Corte Interamericana en el caso Vega González, que creo que tiene similitudes con la materia que se está comentando, y que es que el solo paso del tiempo no nos obliga a continuar las investigaciones, sancionar, juzgar y reparar, sino que además a la dimensión de la proporcionalidad. En el caso de Vega González lo que se discutió fue la aplicación de la media prescripción para la determinación de las penas, no para la determinación de la responsabilidad. Sabemos que los crímenes son imprescriptibles, son inamnistiables, más allá de que nosotros en nuestro ordenamiento jurídico seguimos teniendo vigente la ley, el decreto de ley de amnistía. Lo cierto es que los tribunales sistemáticamente durante las últimas décadas no lo han aplicado por aplicar justamente los estándares del derecho internacional de los derechos humanos que determina la imprescriptibilidad e inamnistiabilidad de estos crímenes. Sino que además en esta última sentencia de la Corte Interamericana se avanza en la determinación de la proporcionalidad de las penas, entendiendo que la aplicación de la media prescripción es una figura o una institución jurídica
que para el caso de los crímenes de lesa humanidad no puede ser aplicada porque el solo paso del tiempo no hace retroceder la obligación del Estado de juzgar y sancionar de manera proporcional a los criminales cuya responsabilidad penal se determine en juicio. Y entonces hoy día tenemos como Estado el desafío de implementar esa sentencia, pero sin lugar a dudas tenemos una obligación imperativa de adecuación de nuestro ordenamiento normativo en términos de garantías de no repetición, de que nosotros no podemos como Estado de manera jurídicamente viable determinar sanciones a los perpetradores que atenten en contra de ese principio de proporcionalidad dada la gravedad de los crímenes. Y en ese sentido, avanzar en indultos presidenciales, que por cierto es una facultad privativa de presidentes o presidentas de la República, tiene que reconocer la limitación a la proporcionalidad de las sanciones y a la necesidad que tienen no solamente las personas, sino que las instituciones jurídicas del Estado de hacerse responsable de los crímenes de lesa humanidad cometidos por personas individuales, pero que detentaban el poder estatal. Y en ese sentido las instituciones tenemos que tener a la vista estas particulares características. Y finalmente quizás también señalar la importancia de que estas son obligaciones, es decir, la imprescriptibilidad, la inamnistiabilidad de este tipo de crímenes y lo que he venido desarrollando en esta breve presentación, tienen el carácter de jus cogens, es decir, son normas imperativas que el derecho internacional de los derechos humanos reconoce como válidas, más allá de estar específicamente consagradas en una norma o texto escrito, justamente por la gravedad que tiene y por el impacto que tienen no solamente en las personas en lo individual, sino en la conciencia de la humanidad, en la necesidad de instituciones que de manera robusta defiendan y promuevan el Estado de Derecho y el orden democrático como principal garantía para los derechos humanos de todas las personas que habitan en nuestro país. Hay, diría yo, un último elemento que es efectivamente la sentencia de Almonacid Arellano, que habla justamente sobre el decreto de ley de amnistía y las características de inamnistiables de estos delitos, que nosotros, por cierto, podemos hacer llegar quizás a través de una presentación escrita. Creo que Almonacid Arellano y Vega González son las sentencias más relevantes dictadas en contra del Estado de Chile en esta materia, y nosotros podemos acompañarles unos resúmenes o extractos de esas sentencias para que puedan tener a disposición de la discusión legislativa en esta materia. Gracias, subsecretaria. Diputada Frías. Quería preguntarle, tampoco sé si estoy pidiendo mucho, pero me gustaría saber si hay legislación comparada donde el indulto se haya aplicado a criminales de lesa humanidad. Yo no lo sé, pero me imagino que deben ser muy pocos los casos por la relevancia que tienen los crímenes de lesa humanidad en la medida en que se transfiera a la sociedad una sensación de impunidad, que creo que es lo que está detrás de todo. No puede ser que un país, después de lo que vive, dé alguna señal de impunidad, y la falta de proporcionalidad, por ejemplo, es una forma. El hecho de que se ocupe la media prescripción, o el hecho de que en su gran mayoría la gente que está en el centro penitenciario de Tiltil haya sido privada de libertad después de muchos años de estar en libertad. O sea, ni siquiera logran cumplir una gran parte de la sentencia, por ejemplo. Entonces, si hay algún conocimiento, ¿cómo lo han hecho? ¿Qué han hecho otros estados en esto? Además, a mí me gustaría que nos contara un poco cuáles son los efectos que tiene el indulto propiamente tal, que generan esta incompatibilidad con los tratados de derechos humanos, que es distinto a otro tipo de beneficios penitenciarios u otro tipo de medidas. Creo que eso es muy relevante. El indulto, usted me puede complementar, borra de alguna manera la sanción jurídicamente, y creo que ese es un efecto adicional que por algo los tratados internacionales recogen. Y lo segundo es que es solamente consultarle que en el caso de Arellano, de Vega González, el Estado de Chile fue condenado. Entonces, en un eventual indulto presidencial, probablemente yo me imagino que nuevamente nos vemos sometidos a la posibilidad de que nuevamente podamos ser condenados por este punto. Esas dos preguntas, Susi.
Diputada Mulet. Sí, prefiero que primero veamos las preguntas y después Una la subse pregunta. pueda desarrollarse Sí, todas ellas. es que Diputado. Me gustaría, si ella que es experta, podría hacer, en el poco tiempo que tiene, obviamente, una pequeña línea histórica. ¿Ah? El sentido del indulto es la prerrogativa que de alguna manera se deriva del rey, cuando el rey sancionaba, cuando el rey, te fijas, todo sancionaba o no sancionaba, y si quería indultaba, en fin. Entonces es una facultad que en general a mí me gusta. ¿Ah? Quiero partir haciendo esa información. Pues sirve para situaciones excepcionales. ¿Ah? Muchas veces, y así lo entiendo, es la excepcionalidad. ¿Ah? A lo mejor hay que liberar a alguien para traer la paz social al país en un determinado momento. Tiene todo un sentido. Pero claramente ese sentido choca con el Estatuto de Derechos Humanos, digamos, post Segunda Guerra Mundial, diría yo. ¿Ah? Donde ya se desarrolla toda la doctrina de los derechos humanos, te fijas, de los crímenes de lesa humanidad, y ahí entramos en otro terreno donde entramos ya en un terreno más fangoso, más complejo de llegar a indultar a una persona, no obstante restaurar la paz. Estoy pensando un poco en ese. Entonces, si usted podría hacer una pequeña línea histórica cómo esto ha ido evolucionando, en el contexto de lo que le señalo. Gracias, diputado. Diputada Flores, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Presidenta, me gustaría hacer una consulta a la invitada, porque, bueno, acá primero en la minuta tenemos la unión de varios proyectos que limita, prohíbe, ¿cierto?, la entrega de indultos, conmutación de pena. Acá se ha hablado mucho, ¿cierto?, de los delitos de lesa humanidad, pero me gustaría, ya voy a entrar en eso, saber en palabras de la invitada, ¿qué le parece a ella la entrega de indultos o conmutaciones de la subsecretaria? Sí, de Derecho Humano. A la señora subsecretaria. Entonces, ¿qué le parece a ella la entrega de indultos o conmutación de pena, en este caso un indulto, al señor Luis Castillo, que fue indultado por el presidente Gabriel Boric y que además tendría condena, ¿cierto?, por delitos de carácter sexual? Me pregunto ahí si se operaría la misma regla en el sentido de poder dejar a esos criminales fuera de la entrega de indultos, porque acá en este caso se hace una excepción. Por otro lado, la subsecretaria debe saberlo también como todos nosotros, de que en nuestro país no tenemos a ninguna persona condenada por delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque desde el año 2009 en adelante comienza a regir esta tipificación en el país. Previo a eso, efectivamente, todos los delitos que se han cometido que pudiesen revestir esta naturaleza fueron cometidos antes de esta fecha. Dicho eso, efectivamente, acá los fallos judiciales que se están citando son casos particulares, ¿cierto? La regla general es la ley, no son las sentencias judiciales. Nosotros en Chile lo que se opera para el ordenamiento jurídico no son las sentencias, no son los fallos, sino que es la ley. Y en base a este sentido, en la ley es súper claro. No tenemos, en consecuencia, por lo mismo, a personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Por otros delitos sí, que sumarán muchos años también, pero la tipificación propia, como tal, no existe condena en el país. Entonces, me gustaría ver eso, cómo conversa con probablemente la intención que tienen estos proyectos y que ustedes tan ágilmente han querido apurar para tramitar. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Subse, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio de las preguntas que han surgido. Fui anotando algunas ideas para tratar de responder a todas lo más integralmente y globalmente que pueda. Si es que se me queda algo afuera, por cierto, muy disponible a complementar. Yo diría que hay que distinguir, por una parte, los indultos de lo que son las leyes de amnistía, ¿ya? Eso creo que como primer orden es importante. En el caso de las amnistías, lo que se hace es borrar la ilicitud de hechos que ocurrieron, es decir, determinar que ciertas conductas que tenían en su momento el carácter de ser conductas antijurídicas, sancionables penal o civilmente, dejamos fuera su antijuridicidad y decimos esto que ocurrió, bueno, no lo vamos a someter
a ese escrutinio, sino que en búsqueda generalmente de la paz social, se determinan o se avanza en estos procesos para lograr que los países o los estados puedan revertir situaciones de conmoción interno o avanzar en transiciones hacia otros órdenes luego de escenarios de alta convulsión social o de conflictos de carácter interno. El límite está en cuando esas conductas que un Estado quiere amnistiar eventualmente para buscar estos horizontes, que por cierto son horizontes que creo que cualquier Estado va a compartir, digamos, avanzar en la paz social, en resolver problemas de carácter interno, eso siempre es un horizonte importante. La limitación a aquello es cuando esas conductas constituyen crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos. No todas las conductas y no todas las situaciones que se pueden vivir en un contexto de convulsión interna tienen esas características, ¿no? Entonces, cuando se trata de situaciones de ataque sistemático y masivo a la población civil o de crímenes de lesa humanidad, tenemos una limitación a esa capacidad que tienen los estados de autorregularse a sí mismos y de, por cierto, a través de sus instituciones acordar ciertos consensos a nivel social. Y esa limitación está justamente determinada por esas características. Y esto me abre quizás un poco el paso, por su intermedio, a la pregunta del diputado Mulet, de un poco la historia de la figura del indulto, de la institución que efectivamente lo que busca es permitirle al jefe de Estado tomar determinadas decisiones para efectos de conmutar penas. Yo creo que esto también es una distinción que es muy relevante de hacer. El indulto conmuta la pena, pero el hecho sigue siendo antijurídico. Y de hecho esa es una distinción muy clara entre la capacidad que tiene el Poder Ejecutivo de avanzar en determinadas líneas y la separación de poderes. El hecho de que un presidente o presidente de la República indulte a una persona por un crimen que haya cometido no significa que ese crimen no se cometió o que la sentencia hubiese estado mal dictada, ¿no? No es una valoración al ejercicio del poder jurisdiccional que tienen únicamente los tribunales de justicia, sino que es una decisión soberana del jefe de Estado, que históricamente justamente ha apostado un poco por esa figura del gran padre de familia, ¿no? Que utiliza el poder del Estado para avanzar en el caso de los indultos a secciones más bien de carácter humanitario. Pero nuevamente, como lo he señalado, eso tiene una limitación en los casos de crímenes de lesa humanidad y de ataques sistemáticos y masivos a la población civil. Y en relación a la última pregunta que hacía la diputada Flores por su intermedio, Presidenta, ¿cuál es la distinción entre el indulto de delitos comunes y el indulto de delitos de lesa humanidad? Es justamente lo que hay detrás de estas figuras. Yo creo que es importante tener a la vista que una cosa es la tipicidad específica de un hecho que pueda ser juzgado como un crimen de lesa humanidad y otra cosa es el contexto en el que se han desarrollado ciertas conductas del aparato estatal que responden a normas de jus cogens que incluso pueden no estar escritas en un instrumento en particular y no pueden no estar determinadas específicamente en su acción y despliegue e incluso en una sentencia judicial en específico, pero que siguen constituyendo crímenes de lesa humanidad porque son acuerdos que en el marco del orden internacional los estados nos hemos puesto a nosotros mismos como limitación al ejercicio del poder. Y esa limitación al ejercicio del poder es que el aparato estatal no puede organizarse en su interior para desplegar conductas criminales de manera sistemática y masiva en contra de la población civil, que es lo que ocurrió en nuestro país entre los años 73 y 90. Y es lo que ha sido reconocido por las sentencias que han dictado los tribunales a nivel nacional, aplicando el derecho internacional de los derechos humanos y normas de jus cogens que nuevamente no están necesariamente escritas en un tratado vinculante que puedan describir la conducta típica, pero en el conocimiento jurisdiccional que ha podido atender al contexto en el que se verificaron crímenes en particular, que las sentencias, por cierto, tienen efecto relativo, ¿no? Las sentencias afectan a las personas en particular que hacen parte de ese juicio, pero sin duda realizan un análisis de contexto del periodo dictatorial, de las características que tuvo el aparato criminal organizado y alojado en la estructura estatal para el despliegue de estas conductas. Y por lo tanto, si bien las sentencias en particular son o por secuestro calificado o por apremios ilegítimos, las figuras que estaban penalmente vigentes al momento de cometer los delitos y que, por cierto, los tribunales de justicia de manera muy rigurosa aplican, los tribunales han reconocido que el contexto en que esas conductas se desplegaron hacen que el Estado tenga obligaciones adicionales al Código Penal vigente a la época,
y que están justamente consagradas en el derecho internacional de los derechos humanos, que le otorgan estas características en particular, que los hacen imprescriptibles, inamnistiables, y en el caso que sea sometido a discusión legislativa a través de este proyecto, en el caso de la aplicación de la figura del indulto, a juicio nuestro, por cierto, se aplican los mismos estándares y tenemos que reconocer las mismas limitaciones. Gracias, subsecretaria. Diputado Longton, me ha pedido la palabra. Gracias, presidenta. Tratando de darle un análisis más jurídico en atención a lo que es más lo que las reglas que Chile se ha fijado en materia nacional e internacional. Usted aludía al jus cogens, pero el jus cogens solamente es jurisprudencia que no necesariamente refleja un criterio permanente. Uno, si se circunscribe a los tratados internacionales suscritos por Chile, no hay limitaciones. Incluso si uno va al Estatuto de Roma, uno podría decir que hay limitaciones o más requisitos para los delitos de lesa humanidad respecto a la libertad condicional, cosa que Chile ha adecuado en el Decreto Ley 321. Por lo tanto, es una decisión soberana de los Estados en atención a los requisitos para poder otorgar un determinado indulto. Porque uno también podría cuestionar seriamente, y se cuestionó lo que pasó con Jorge Mateluna, condenado por asociación ilícita terrorista, indultado por el presidente Lagos, a pesar de que tenía una cadena perpetua, entre ellos murió un guardia de seguridad, y posteriormente es detenido y condenado por un asalto a un banco, y fue nuevamente indultado, en este caso por una excepcionalidad que establece la misma ley de indultos. Entonces, si uno abre la discusión, podría decir, mira, tampoco correspondía ahí, y tampoco puede corresponder quizá el día de mañana en otras situaciones. Aquí voy con esto, que finalmente queda sujeto a los gobiernos de turno discrecionalmente y muchas veces arbitrariamente, particularmente por los últimos casos que hemos tenido bastante cuestionables, cómo se otorgan los indultos. Entonces, me parece que más allá de determinada posición política por parte de quienes presentan los proyectos o tienen una mirada respecto a cómo se otorgan los indultos, tenemos que tener una decisión como Estado, es decir, ¿queremos seguir entregándole al presidente de la República la facultad discrecional de otorgar indultos? ¿O nos circunscribimos a la Constitución, que la Constitución establece claramente que cuando se quiere otorgar amnistía o indultos generales se procede mediante una ley? Y hay un procedimiento reglado con quórums establecidos. Yo por lo menos sería una discusión que estaría dispuesto a dar, entendiendo que hay además un proyecto en el Senado que limita los otorgamientos de los indultos, porque esa facultad discrecional que establece la ley de indulto a mí me parece que es seriamente cuestionable, es decir, establecen requisitos y el presidente tiene la facultad de no seguir esos requisitos y saltárselos. Y eso, no hay nada más arbitrario que eso. Entonces, ¿para qué se establecen requisitos si finalmente esos requisitos van a estar meramente decorativos? Entonces, a mí me parece que esta discusión es más amplia que circunscribirnos a un tipo de delito en particular, independientemente de la gravedad de los mismos, presidenta. Y también me gustaría, y por su intermedio creo que lo dijo la diputada Giles, saber también la posición más clara por parte del gobierno. Yo entiendo que se hace la analogía con la amnistía, los delitos amnistiables o no, los indultos son cosas distintas, la imprescriptibilidad, y se trata de hacer un símil con fallo en el derecho internacional, pero me parece que también una postura política que tiene que tener el gobierno, independientemente de que la compartamos o no, para efectos de saber también qué opina el gobierno respecto a esta reforma constitucional presentada por la presidenta de esta comisión. Gracias, ¿Aló? Ay, gracias, diputado. Diputada Frías. Yo quiero concordar, presidenta, con el diputado Longton en la necesidad de revisar el tema de los indultos. Si fuera por mí, no debiera existir el indulto. Eso, punto uno. Pero existe, es una prerrogativa del presidente que aparece como la última palabra en esta materia, pero esa revisión más general no puede considerar desde mi punto de vista a los criminales de lesa humanidad. Es decir, restringamos, no le demos discrecionalidad, no permitamos que un presidente o una presidenta pueda recurrir, digamos, a aquella parte de la norma donde se saltan los requisitos que se solicitan para otros indultos particulares. El punto a mí me parece, y eso no es contrario a decir que en el caso de los criminales de lesa humanidad no puede haber indulto. Y yo creo que no es contrario, primero, porque las normas de jus cogens no son sentencias, son una elaboración en el tiempo que cuesta mucho fraguar.
podríamos no haber tenido convención contra la tortura y sin embargo la tortura está prohibida y ningún Estado puede invocar la ausencia de tratado para decir que no está prohibida la tortura. En eso consiste la imperatividad del jus cogens, que no la tiene en muchos casos. Es de lenta fraguación y para casos muy excepcionales. Y en ese sentido ha sido consistente, no hemos tenido idas y venidas con el jus cogens, sino que avanza muy lento, se incluyen excepcionalmente conductas que van marcando, desde mi punto de vista al menos, la evolución y el desarrollo de normas que nos cuidan más a todos en la humanidad. Entonces, quizá cuando tengamos el momento podemos ver con otros proyectos efectivamente cómo se reduce esa discrecionalidad y es objetivando. Y objetivando significa poniendo requisitos y poniendo la excepción de crímenes de lesa humanidad para efectos del indulto. Gracias, diputada. Le doy unos minutitos para que pueda cerrar y con eso vamos a pasar al otro punto de la cuenta, Sí, del orden del día. Solo para cerrar por su intermedio, Presidenta, creo que las reflexiones que nos invita el diputado Longton son justamente las que deben orientar este tipo de decisiones, ¿no? Más allá de las coyunturas o de las normas en particular, hay que ver cómo esas tienen sentido en un ordenamiento más global. Y cómo, a propósito de la pertenencia de Chile, la suscripción de tratados internacionales como lo son la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Estados tenemos la obligación de adecuar nuestra normativa interna a los estándares y el derecho internacional de los derechos humanos de una manera progresiva, que no es que se acabe nunca vamos a tener un país que diga ya me saqué un 7, todas mis normas están adecuadas a derecho, porque el derecho también va evolucionando, como justamente lo refería por su intermedio la diputada Fríes. Y que muchas de estas normas luego van cristalizando justamente en tratados de carácter vinculante como lo son el Estatuto de Roma, sin perjuicio de que estos estándares y estas normas o estos acuerdos a nivel internacional estaban ya muy consagrados. El Estatuto de Roma viene a cristalizarlos en un texto jurídicamente vinculante que nos determina un cierto marco de acción. Y a nivel nacional también tenemos de esos principios, ¿no? La autonomía de la voluntad, la libre circulación de la riqueza, principios de buena fe, de igualdad, que no necesariamente están consagrados en una ley como un concepto definido, pero que todas las personas que participamos y las instituciones que participamos del sistema de justicia en todas sus distintas aristas, de familia, laboral, etcétera, comprendemos lo que hay detrás de esos principios, ¿no? Que pueden no estar escritos ni determinados conceptualmente, pero que como instituciones jurídicas son consensos que sabemos que orientan la acción. Entonces no es una norma, en el caso de las normas de jus cogens, no es justamente una norma específica, sino que es un acuerdo, es un principio que orienta la acción estatal. Y en estos casos, ese principio que orienta la acción estatal es que en determinados contextos los estados son responsables de acciones que vulneran derechos humanos de manera individual, y hay otros contextos donde los estados son responsables de violaciones graves, sistemáticas, masivas en contra de la población civil que constituyen crímenes de lesa humanidad. Y que no necesitamos un tipo penal específico que describa esa conducta o la antijuridicidad de esa conducta, porque son principios que nosotros entendemos a lo que nos referimos cuando estamos en ese tipo de escenarios, ¿no? Evidentemente hay algunas situaciones más grises, como todo en la vida. Hay algunos contextos donde uno podría tener diferencias respecto de si constituyen o no violaciones masivas y sistemáticas o generalizadas, y hay ciertas nomenclaturas jurídicas que no son tan fáciles de aterrizar en la vida real, pero hay otros contextos, como lo fueron todas las dictaduras en el Cono Sur en los años 70 y 80, donde evidentemente no hay espacio para el disenso, digamos, donde aquí lo que hubo fue una dictadura criminal que perpetró crímenes de determinadas características, y como consenso, digamos, más allá de las subjetividades individuales que creo que cada uno puede tener, como consenso todos los estados estamos de acuerdo, y en nuestra región estamos todos de acuerdo que lo que ocurrió fue que se utilizó el aparato estatal de manera criminal, de manera masiva, sistemática y generalizada en contra de la población civil. Y ahí hay un límite muy claro, ¿no? Más allá de que la apuesta por la adecuación normativa, por cierto, que requiere de mirar de manera más integral los contextos y la figura incluso del indulto para que sea acorde a los estándares internacionales. Y sobre la posición del Ejecutivo en particular, yo pediría que ahí fuese el ministro quien lo pudiera venir a exponer personalmente en esta comisión en su determinado momento, pero creo que sí ha quedado más o menos clara cuál es nuestra posición al respecto.
Gracias, subsecretaria. Y gracias a sus asesores también. Si quieren nos pueden acompañar al último punto de la tabla. Si no, los liberamos. ¿Ya? Muchas gracias. Bien. Con eso terminamos el primer punto y pasamos al segundo, que es destinar los últimos 30 minutos de esta sesión para la presentación del proyecto de ley que modifica la Ley de Tránsito y el Código Penal a fin de agravar las sanciones aplicables a ciertas conductas asociadas a la conducción de vehículos motorizados. Boletín número 17.495-07. Para esto se ha invitado a los autores de la moción. El principal de ellos forma parte de nuestra comisión. Así que, diputado Ilavaca, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Primero, agradecer la oportunidad que dan de poder llevar adelante la tramitación de este proyecto de ley que había partido su tramitación en la Comisión de Transporte. De hecho, fue una discusión donde asistieron los padres de la principal afectado que motiva la generación de este proyecto de ley, que es Gavito, ¿ya? En esa oportunidad estuvo presente también el ministro de Transporte, pero por un error administrativo de la Cámara se logró determinar de que la Comisión de Transporte no era aquella destinada a llevar adelante esta discusión, toda vez que a solicitud de un diputado del Partido Republicano se habría radicado en esta comisión, atendido de que una de las normas dice relación con modificación al Código Penal. Quiero plantear primero la contextualización de lo que implica el proyecto en particular. Generalmente la conducción de vehículos motorizados constituye en sí misma una actividad absolutamente riesgosa e implica una elevada responsabilidad individual y colectiva. Y su ejercicio no solo conlleva el dominio de una herramienta potencialmente letal, sino también la sujeción estricta a normas que resguardan la seguridad vial, la vida y la integridad física de todas las personas que cohabitan en el espacio público, peatones, ciclistas, motociclistas, pasajeros y otros conductores. De hecho, la mayor cantidad de muertes en nuestro país están dadas muchas veces por las conductas que van asociadas en la conducción. Y hoy día en nuestro país, 3 son las mayores causales de conducta de riesgo que generan accidentes de tránsito con resultado muerte y resultado lesiones. 1, el exceso de velocidad. 2, el manejo en estado de ebriedad. 3, el no encontrarse atento a las condiciones del tránsito, que ha ganado un espacio importante dentro de esto. Y día a día, este Congreso Nacional ha ido avanzando en orden a poder generar un marco punitivo frente a estas conductas de especial peligrosidad. La ley Emilia respecto al manejo en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias psicotrópicas. Sin embargo, y pese a todos estos avances, existen una serie de lagunas normativas y sanciones insuficientes respecto de otras conductas que, si bien no involucran consumo de alcohol o drogas, tienen un alto potencial de daño. Está el caso de la conducción sin licencia de conducir, que pareciera que es de lo más normal en nuestro país. Pero si nuestro Estado ha establecido requisitos permanentes y ha establecido condiciones mucho más rigurosas para poder acceder a la licencia de conducir, ¿por qué entonces el manejar sin licencia de conducir hoy día es una figura que solamente corresponde o sancionada a través de una falta? Y allí claramente tenemos un problema grave. Porque en definitiva, una persona que no cumple los requisitos habilitantes para conducir no puede subirse a un vehículo. No puede. Porque ese acto en particular es un acto, muchas veces, que catalogarlo implicaría incluso llegar a señalar que está manejando un arma mortal una persona que no se encuentra preparada para ello. Este proyecto en particular surge tras un hecho dramático, específico, que es la trágica muerte de un menor de edad en la región de Los Ríos y que da nombre a esta moción. Este niño fue atropellado por una conductora que no poseía licencia de conducir. Evidencia una falla, esto claramente evidencia una falla sistémica, porque no basta sancionar hechos consumados si el sistema no los previene, y aquí no lo estamos previniendo, a través de normas adecuadas y respecto a la comisión de actos de este tipo. En un trabajo colaborativo aquí con la Municipalidad de Valdivia, con los abogados que están asesorando a la familia de este menor,
logramos acordar y presentamos este proyecto de ley en orden a poder generar una serie de consecuencias respecto a esta práctica que lamentablemente día a día se está haciendo mucho más frecuente. Entonces, allí lo que hemos planteado a través de esta iniciativa es una reforma integral que modifica no solamente la ley de tránsito, sino que también el Código Penal con el propósito de endurecer las penas frente a conductas particularmente reprochables, tales como conducir sin licencia, el facilitar el vehículo a personas no habilitadas, porque muchas veces uno dice, claro, le paso el vehículo a alguien sin licencia de conducir o sin cumplir los requisitos para poder conducir, pero esa persona que facilita el vehículo también no tiene ningún tipo de responsabilidad y claro, podría perseguirse la responsabilidad civil, pero no tiene responsabilidad y en nuestro marco normativo tampoco lo establece. El omitir los deberes mínimos de diligencia de la conducción y se busca asimismo establecer agravantes específicos en los delitos culposos cuando las víctimas sean especialmente vulnerables como niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, reconociendo un estándar de protección reforzada para estos grupos. Finalmente, esta moción parlamentaria se sustenta en el convencimiento de que el derecho penal, en su dimensión preventiva y simbólica, puede y debe jugar un rol fundamental en el cambio cultural que nuestro país necesita en materia de convivencia vial. En términos formales, señora Presidenta, nosotros hemos establecido en esta iniciativa, como dije en un comienzo, la modificación de la Ley de Tránsito y el Código Penal de forma tal de sancionar severamente conductas dolosas o culposas asociadas a la conducción de vehículos motorizados y para ello en primer lugar se busca excluir el grado mínimo de la pena descrita en el inciso primero del artículo 192 de la Ley de Tránsito que tipifica diversas acciones y omisiones asociadas a la irregularidad documental en materia de conducción vehicular. Es decir, si una persona comete alguna de las figuras del 192, el mínimo de la pena se eliminaría y partiría de allí la aplicación de la pena. Luego se propone la sanción del manejo de vehículos sin contar con la debida licencia profesional o especial, así como también aquel que facilitando su vehículo permita o tolere estas conductas. Es decir, aquella persona que facilita un vehículo a una persona que no cuenta con el requisito habilitante para conducir, se le va a aplicar una sanción que en este caso es una multa. Y a continuación se sanciona a quien conduzca un vehículo sin contar con la licencia correspondiente, es decir, aquella que no es ni profesional ni especial. Se propone una adecuación de las penas para estos dos hechos, graficando con ello un plus de injusto y la proporcionalidad de vida que merecen estas situaciones descritas. Finalmente, se modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos culposos de forma tal de disponer de regla de determinación judicial de la pena que grafiquen de mejor manera lo injusto que significa atentar contra menores de 18 años, adultos mayores o personas en situación de discapacidad en el contexto de tráfico vial. Este accidente en particular, señorita Presidenta, marcó la vida de un niño menor de edad quien iba transitando por una calle de Valdivia, una cuadra de la tenencia de la Isla Teja en Valdivia. Iba de la mano de su abuelita. Y gracias a una conductora imprudente que estaba acostumbrada a manejar sin licencia a conducir, le arrebató la vida al menor y terminó con este adulto mayor además lesionada. No puede ser de que normalicemos cualquier tipo de pérdida de vida o la provocación de lesiones producto de cualquier manera. Y así como aquellos que se propugnan respecto a la seguridad pública en orden a los delitos, como son los robos, intimidación, etcétera, creo que aquí el uso de un arma potencialmente mortal como es un vehículo tiene que tener el mismo estándar punitivo, por lo tanto le solicito, Presidenta, poder colocar en tramitación este proyecto de ley. Es un proyecto de ley bastante simple, en particular son tres normas, si no me equivoco, ¿sí? Donde en primer lugar se estaría suprimiendo el inciso primero del 192, donde se establece, elimina en este caso la pena menor asignada a esa conducta en particular. Se establece también una agravante de responsabilidad cuando las víctimas sean menores de 18 años, un adulto mayor o personas en situación de discapacidad, y donde además se le aplicaría una sanción adicional a aquella persona que facilitara un vehículo en caso de que
la persona a la cual se facilite no cuente con las condiciones para poder llevar adelante la conducción. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Ilavaca. Ofrezco la palabra. Diputado Longton. Gracias, Presidenta. Yo en principio, obviamente, toda la disposición a discutir el proyecto, sobre todo considerando las especiales circunstancias que relata el diputado Ilavaca. Tengo una sola duda, porque bueno, lo de las penas habría que ver la proporcionalidad en relación a otras conductas, habría que revisar eso, pero particularmente porque a mí las conductas me parecen graves, la del 192, por lo tanto me parece que en principio podría ser algo razonable. Ahora, tengo una duda con respecto al último inciso del artículo 2, que cuando dice que la víctima es un menor de edad, una persona en situación de discapacidad, un adulto mayor, porque en las agravantes establecidas en el Código Penal, que creo que la legislamos hace pocos años, el 22, establece precisamente un agravante cuando la víctima sea un menor de 18 años, un adulto mayor, una persona con discapacidad. Por lo tanto, estaríamos incorporando una regla que ya está incorporada en las circunstancias agravantes. Por lo tanto, no necesariamente agravaría más la pena porque ya existe una regla, a no ser que efectivamente se incorpore a propósito un cuasi delito. Creo que habría que revisar aquello para no repetir una regla en atención a un agravante ya establecida en el Código Penal, pero me parece que quizás podría tener lógica en la medida que estemos hablando ahora de cuasi delitos de homicidio. Eso nomás, me surgió esa duda, Presidenta, a propósito de la última incisión. Bien, gracias, diputado Longton. Vamos a mantener este proyecto en tramitación, así que invito a los demás parlamentarios que nos haga llegar un listado de invitados que ustedes consideren que es oportuno para poder tratar este proyecto. Bien, con eso damos término al segundo punto de la tabla. Pasamos a varios, ¿no? Ofrezco la palabra. Sí, diputado Longton. Gracias, Presidenta. Muy preocupado por la situación que está viendo Gendarmería, particularmente los gendarmes que están haciendo su trabajo de buena manera y que están haciendo allanamientos de manera reiterada y consistente con el nivel de crimen organizado que está operando en las cárceles de nuestro país. Y nuevamente vimos amenazas a los funcionarios y obviamente también a sus familias, con todo lo que eso conlleva, con coronas de rosas enviadas a la cárcel para efectos de poder intimidar a aquellos gendarmes que hacen buen su trabajo. Entonces, yo quisiera, más allá de que me parece que el ministro de Justicia careció de una autocrítica el día de hoy porque dice que acá se ha hecho más que cualquier otro gobierno y empezó a hacer las típicas comparaciones que tienen un efecto político, comunicacional, pero que no resuelve el problema, sino uno no es capaz de ver todo el bosque, ¿no? Ver todos los problemas que hay para efectos de poder mejorar la gestión. Y a mí me llama la atención de que no haya ninguna autocrítica, Presidente, respecto al funcionamiento de los inhibidores dentro de las cárceles, que fue una licitación millonaria, que todos sabemos que los celulares siguen operando dentro de las cárceles y por eso hay más allanamientos. No habrían esa necesidad de tener tantos allanamientos si los celulares no ingresaran primero a las cárceles. Nosotros aprobamos una ley que prohíbe ingresar estos elementos a las cárceles, pero mientras no hay una gestión dentro de las cárceles difícilmente y no haya se mejore la inteligencia dentro de las mismas, esto va a seguir ocurriendo, sobre todo cuando el germen de la corrupción está tan presente, entendiendo que además los antecedentes de los mismos funcionarios pareciera que fueran revelados por gente que opera dentro del interior o trabaja dentro del interior. Entonces, Presidenta, yo quisiera oficiar al Ministro de Justicia para que nos explique en detalle qué está haciendo para poder solucionar las inhibiciones de las señales a propósito de esta licitación millonaria dentro de las cárceles. ¿Cuántos celulares descubren en cada allanamiento? Porque cada celular que descubren quiere decir que está fallando el sistema de inhibición, porque los presos siguen ingresando celulares con la seguridad de que la inhibición no está funcionando. Y en último término, Presidenta, saber qué está ocurriendo con estos funcionarios, porque parte de lo que, con cómo opera el crimen organizado, es buscar el traslado de estos funcionarios. Estos funcionarios honestos que hacen su trabajo son trasladados y ahí el crimen organizado sigue avanzando, porque termina eliminando aquellos elementos que finalmente terminan limitando su accionar dentro de las cárceles. Entonces quisiera saber si es que hay traslado de estos funcionarios, porque me parece que es una mala señal, independientemente que esto fortalezca su protección, pero me parece que hay que fortalecer los elementos de inteligencia
y de seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios antes que finalmente el crimen organizado siga avanzando con este traslado de funcionarios. Por lo tanto, a mí me gustaría por lo menos un informe detallado de cómo están funcionando los inhibidores, las medidas para evitar el ingreso de elementos prohibidos en las cárceles una vez que está en vigencia la ley, y por último, qué está ocurriendo con estos funcionarios, la protección de su vida, respecto a la protección de su vida, a la vida de sus familias, y también qué está ocurriendo respecto a eventuales traslados que podrían estar siendo objeto. Bien, ¿acordábamos entonces el oficio, sí, por unanimidad? Pero primero, bien, acordado entonces. Diputado Ilavaca. Sí, Presidenta, yo me sumo al requerimiento que hace el diputado Lonton. Este es un tema que yo he planteado ya hace harto tiempo. En el caso de Valdivia, en nuestra cárcel, permanentemente están ocurriendo este tipo de situaciones y lamentablemente pareciera que Gendarmería en particular tampoco ha logrado generar un cambio en su forma de actuar permanentemente. ¿Por qué digo esto? Porque si uno pidiera la cantidad de funcionarios de Gendarmería que efectivamente están desarrollando trabajo en guardia interna, que son aquellos que tienen el rol de cumplir labores con la población penitenciaria y que son los que llevan adelante todo este tipo de acciones, son bastante menores a la cantidad de funcionarios de Gendarmería que se están acostumbrando a los trabajos administrativos. Y allí tenemos un problema grave de administración en Gendarmería. A eso sumar además que este proceso de licitación es una doble licitación, porque y en el caso de la cárcel de mi región, la cárcel de Valdivia contaba en sus bases de licitación inicial los inhibidores de señal. Y recién este año, no sabemos en qué fecha, supuestamente se va a volver a licitar por parte del Estado los inhibidores. Entonces, el plazo que el gobierno ha establecido para llevar adelante la inhibición de las señales celulares es bastante lenta. Pero esto además nos demuestra de que tenemos un grave problema no solamente con los inhibidores, sino del ingreso de sustancias ilícitas e ilegales al interior de nuestras cárceles. Porque me dirán, no, es que están entrando con los pelotazos y recuerdan cómo expusieron acá, cómo funciona el tema de los pelotazos, pero además ingresan por otras vías. Entonces, ¿cómo somos capaces de poder experimentar medidas o avanzar en medidas concretas que tiendan a eliminar o disminuir este acceso ilegal por el ingreso normal que tienen en las cárceles? Yo creo que efectivamente sería interesante, yo sé que ya lo hemos hecho en varias oportunidades, tener al Ministro de Justicia acá y al Director Nacional de Gendarmería para ver lo que está ocurriendo. Y además, y con esto termino, Presidenta, nosotros como bancada presentamos un proyecto de ley que buscaba proteger a gendarmes de Chile en el caso de que estos sean amenazados, con una norma espejo de lo que hicimos con los fiscales y con los jueces. Ese proyecto actualmente se encuentra en tramitación en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, y pediría también que se pudiera pedir a través de oficio de esta comisión de que le pongan celeridad a su tramitación, porque lo que busca esa norma es que aquellos funcionarios de Gendarmería que son amenazados tengan cierto estatuto especial también, y aquellas personas que, si es que se lograra determinar la responsabilidad, se le aplicarían ciertas sanciones mucho más agravadas. Eso, Presidente. Gracias, diputado. Entonces, en primer punto, lo que vamos a hacer es que, ya que el Ministro de Justicia está siendo invitado constantemente, la próxima invitación le vamos a pedir que venga a presentarnos específicamente sobre este punto. Y lo segundo, pido el acuerdo de la comisión para que enviamos ese oficio solicitando la tramitación en la Comisión de Seguridad del proyecto de ley de autoría del diputado Ilavaca. ¿Acordado? Bien. Diputado Mulet. Varios. Presidenta, quiero pedir un oficio al Ministro de Justicia. Hace ya, diría yo, más de 2 años que en la provincia del Huasco, en el servicio médico legal que atiende esa provincia, que está ubicado en la comuna de Vallenar, carece de médico legista. He reclamado este hecho porque obviamente eso genera una situación muy dramática cuando hay que hacer autopsias particularmente, y requiere enviar los cadáveres a otra ciudad, particularmente a la ciudad de Copiapó, lo que implica un retraso impresionante, muchas veces de 2 o 3 días, en una situación tan dramática como la que se vive en aquella circunstancia.
Le hemos insistido una y otra vez en otras circunstancias al Ministerio de Justicia esta situación y quisiera formalmente oficiar ahora, a fin de que se busque una solución definitiva al tema. Se nos ha dicho, Presidenta, que no hay médicos interesados, pero la verdad es que el grado que se le asignan a los profesionales es bastante bajo, lo que requiere también que se hagan modificaciones en ese sentido para que haya médicos legistas interesados en tener algunas horas y residencia en la comuna de Vallenar con el propósito que he señalado. Eso es extremadamente dramático y genera obviamente situaciones muy graves y dolorosas, más allá del dolor propiamente de la muerte, como usted sabe y como todos sabemos. Así que pido que se oficie al Ministro de Justicia a fin de que busque hacer las modificaciones necesarias, más allá de llamar a concurso como lo han hecho en otras oportunidades sin que haya interesados, sino que modificar los estándares para que haya personas interesadas en instalarse en ese lugar que hace años atrás no había dificultad y sí había médicos legistas, pero que ahora no han sido capaces de llenar la vacante que existe con ese objeto. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Oficiamos entonces al Ministerio de Justicia. Bien. ¿Ofrezco la palabra por última vez? ¿No? Sí, diputado Blanco. Sí, lo que pasa es que me llegó como antecedente de que durante este año, final del año pasado, en la cárcel de menores del sector de Yancahue de Valdivia, ingresaron un arma de fuego, ¿ya? Y faltado control por parte de Gendarmería, que tiene a su cargo el recinto alrededor, sobre ese ingreso. No sé, no tengo antecedentes si la arma era real o era de fogueo, ¿ya? Me gustaría tener, como esto no ha sido muy público, me gustaría tener los antecedentes y que se oficie a Gendarmería, al Ministerio de Justicia también, para poder determinar si es que existen sumarios y en qué estado se encuentran los sumarios que podría llevar adelante ese tipo de conducta. Perfecto. Oficiamos entonces al Ministerio de Gendarmería. Bien. Por haberse cumplido entonces el objeto de la sesión, esta se levanta.